Bueno, bienvenidos una vez más a su programa La Calle de Viena. El día de hoy tenemos el privilegio de conversar con don Alberto Mansuetti, politólogo, abogado y estudiante bíblico. También es escritor de diversos libros de corte liberal y político. También es miembro fundador del Centro de Liberalismo Clásico, el Foro Liberal de América Latina y la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Buenas noches, don Alberto. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, muy bien aquí en México, gracias a Dios. Feliz de estar con ustedes, gracias. Muchas gracias, don Alberto. Pues bueno, para empezar con la entrevista, también quisiera saludar a nuestro colaborador, José Zumbado. Hola, José. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludar también a aquellos que nos escuchan y un honor tener a don Alberto hoy. Bueno, don Alberto, eh, queremos iniciar hablando un poco de la situación actual de América Latina. Muchas veces nosotros como latinoamericanos creemos que la situación de cada país es radicalmente diferente en nuestros países respectivamente, pero quisiéramos que usted nos cuente un poco y nos hable cuál sería el diagnóstico que usted le daría a la región, puesto que durante muchísimos años hemos visto que son los mismos patrones, tanto en economía y en política, que ha atascado América Latina para el progreso. ¿Cuál sería su diagnóstico? Empecemos con esta pregunta, don Alberto. Adelante. Gracias. Bueno, el diagnóstico para Costa Rica es el mismo exactamente que para Perú, para México, para Bolivia, Argentina. Los problemas son los mismos. Problemas de inseguridad, desempleo, distorsión en la familia, familias disfuncionales, los ingresos no alcanzan, los sueldos son bajos, la informalidad, que no es un problema, es una solución, pero es una solución individual. ¿Okay? No tenemos muchas obras públicas de infraestructura, las que tenemos son viejas, no hay mantenimiento, los tribunales de justicia están plagados de corrupción, la inseguridad campea en algunos países más que en otros y dentro de los mismos países en algunas ciudades más que en otras, básicamente por el tema del narcotráfico y demás. Entonces, lo primero que nosotros al iniciar las conversaciones es decir, le decimos a la gente es, tu país no es diferente. Porque la gente piensa eso siempre, ¿no? Que mi país es diferente. Entonces, ¿cómo sería la situación en mi país? No, tu país no es diferente. Tu país, igual que todos, y está muy mal. Y si los males que mencioné se pueden resumir, el diagnóstico nuestro sobre lo que hicimos mal. ¿Qué hicimos mal los latinoamericanos? Bueno, hicimos mal dos cosas: socialismo y estatismo. Socialismo lo hicieron las izquierdas, que siempre hacen su trabajo. Nosotros siempre decimos, no hay izquierda buena, todas las izquierdas son malas. Unas son más culturales que económicas, otras más económicas que culturales, el marxismo clásico, marxismo cultural, pero ambas cosas son muy malas y las izquierdas no son nada bueno, ni tienen nada bueno. ¿Okay? Lo que sucede es que algunas izquierdas son más violentas que otras. Ah, bueno, sí. Entonces, en ese sentido, son peores que otras que no son violentas y que usan solamente el engaño como instrumento para esclavizar. Y las otras son peores, las que además del engaño usan la violencia. Pero además del socialismo, lo otro que hicimos mal fue el estatismo, y eso le cae a lo que nosotros llamamos derecha mala. Derecha mala es una derecha, entre comillas, ¿okay? Que se copia mucho de la izquierda, ¿okay? No se diferencia mucho de la izquierda, eso es lo que llamamos derecha mala, y por consiguiente no es capaz de presentar una opción alternativa. Entonces, si tú me preguntas por el diagnóstico, ¿qué hicimos mal? Yo te digo esos dos: socialismo y derecha mala. Eso fue lo que hicimos mal.
Por otro lado, los cristianos, líderes y pastores, no ayudan, ¿ok? No ayudan, para nada. Están muy confundidos. Hay mucha falta de formación cristiana. Por eso nosotros hemos hecho la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, que trabajamos junto con el Centro de Liberalismo Clásico, el Foro Liberal de América Latina, el ILE, el Instituto de Libre Empresa y demás, y que aprovecho para decir que estamos en la web. Usted puede, estas instituciones que yo le he mencionado, puede teclearlas en Google y van a aparecer las páginas. Lo mismo el Partido Unión Liberal en Costa Rica, el Partido de Evolución en Perú y el Partido Familia en Guatemala. Todo está en la web, ¿ok? Si una conversación así de un lapso de tiempo medido no es suficiente, pues en la web está. Y en las redes sociales también estamos. ¿Ok? Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Usted puede buscarnos. Somos muy accesibles. Nos puede enviar mensaje. Con todo gusto le contestamos. Pero como digo, los cristianos no ayudan. Por otro lado, tenemos a los liberales y libertarios. Ellos tampoco ayudan. No ayudan los influencers, ¿ok? Porque que al final terminan votando por la derecha mala, por los partidos de derecha mala, ¿ok? Los influencers nos ayudan por dos cosas que mencionaste tú antes de empezar a grabar, ¿no? Y las dos cosas son que las ideas de la libertad es una expresión defectuosa y la escuela austríaca es insuficiente. Nosotros no usamos esa expresión, las ideas de la libertad, no. Nosotros usamos la expresión gobierno limitado. Ese es nuestro ideal. Gobierno limitado, que fue la divisa del liberalismo clásico, el liberalismo histórico durante cientos de años, desde prácticamente la Carta Magna de Juan Sin Tierra y los antecedentes hispánicos que son anteriores todavía. Estamos hablando del siglo XIII, la divisa nuestra siempre fue gobierno limitado. Algún despistado que nunca falta, se le ocurrió una vez cambiar esa divisa por esta otra, las ideas de la libertad. Y ese cambio fue para mal, porque es una expresión imprecisa que no le llega a la gente cree que libertad tiene, más bien cree que hay demasiada, y por eso nosotros insistimos siempre en hablar de gobierno limitado y no de ideas de la libertad. Y con esto termino, ya va, la escuela austríaca. La escuela austríaca es una cosa excelente, incluso antecedente hispánico, la escuela de Salamanca de tipo cristiano, sí, cómo no, pero es insuficiente. Y es insuficiente porque nos impide ver que el problema no es económico, el problema es político y legal. Eso yo lo explico bien en mi libro Las leyes malas, que usted puede buscar en Google también. Gracias. Ok. Entonces, Josué, Randy, Sí. no sé si aclaraciones o otras preguntas. No, yendo en esta misma dirección, don Alberto, sabiendo el diagnóstico, ¿verdad?, que usted indica acerca de América Latina, ¿cuáles son esas 5 reformas que usted plantea para salir de esta añeja situación? 5 soluciones, ¿ok? 5 soluciones. Soluciones a nuestros 5 principales problemas. Tenemos en primer lugar un problema político. Tenemos falta de gobierno limitado. Hay gobierno de sobra, pero es que está metido en la educación, en la salud y en las jubilaciones y pensiones, que no debería estar metido. Esas 3 son funciones impropias del Estado y los gobiernos se entrometen ahí, no cumplen las promesas de educación, de salud, pero al mismo tiempo, lo más grave, impiden que los privados cumplan esa función. Entonces, descuidan los gobiernos las funciones propias del Estado, que son la seguridad, la justicia y las obras públicas de infraestructura física. ¿Ok?
Eso está descuidado o falta en América Latina. Seguridad, justicia, obra pública. Entonces, y aparte de la corrupción y todo eso. Eso es, la solución es la reforma política, que es la primera de las 5 reformas, la reforma política que consiste en quitar al Estado de donde estorba y ponerlo en su lugar, a cargo de las 3 funciones propias y nada más. Esa es la reforma política. Después tenemos la reforma en la economía, que implica privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Ahora, estas 3 políticas públicas, privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, no son solamente en la economía. Y ahí está la insuficiencia de la escuela austríaca. Hay que completar con otras corrientes de pensamiento económico que no contradicen a la escuela austríaca, pero sí complementan su enseñanza, ¿okay? Enfocando en el problema político, como son, por ejemplo, la public choice y los neoinstitucionalistas y la supply side, el lado de la oferta y demás. Una cantidad de conocimiento económico que no está dentro de la escuela austríaca por una razón de división del trabajo intelectual y científico, nada más. ¿Okay? Y que es necesario. Entonces, de hecho, nosotros hablamos de 5 reformas, pero también hablamos de 3 políticas públicas que se aplican en esos 5 terrenos, que son las mismas, son privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia en la política, la economía y las 3 reformas sociales que son la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. Entonces, le llamamos la fórmula 3x5-15. O sea, 3 políticas públicas que son las contrarias a las de la izquierda, porque las de la izquierda siempre han sido estatizar, reglamentar hasta el mínimo detalle, o sea, burocratizar, y cerrar mercados a la competencia. Como esas son las políticas de la izquierda, nosotros nos definimos como derecha. Y claro, por eso yo digo que no ayudan ni los influencers liberal libertarios ni las iglesias, porque cuando uno menciona la palabra derecha, ¡ay! Enseguida se rajan las vestiduras. Entonces, la oferta se trata de privatizar y por el lado de la demanda se trata de apoyar, sí, desde el gobierno, apoyar a los sectores de menos recursos con vouchers o con bonos, para que puedan comprar educación, comprar atención médica y comprar pólizas de jubilaciones y pensiones y seguros contra accidentes, infortunios, etcétera, o fenómenos naturales, ¿okay? Que puedan comprar en mercados libres, es decir, en mercados abiertos a la competencia, con propiedad privada. Por eso nosotros decimos que nuestras 5 reformas están muy bien fundamentadas. Se fundamentan en los 3 pilares del liberalismo clásico. El gobierno limitado es el primero y fundamenta la reforma número 1. Los mercados libres es el segundo y fundamenta la reforma número 2. Y la propiedad privada es el tercero de los pilares y fundamenta las 3 reformas sociales. Creo que eso es más o menos a grandes brochazos, ¿no es así, Randy? Correcto, don Alberto, muchísimas gracias. De hecho, me gustaría comentar un poco más al respecto, puesto que cuando se le habla a la gente de privatizar, especialmente en el contexto de Costa Rica, como usted lo mencionaba ahora, aquí hay un becerro de oro, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos otros monopolios como el ICE, Recope, y tenemos cientos de instituciones que le pertenecen al Estado. Usualmente las personas, cuando se les habla de privatizar, piensan que ya no van a tener acceso a la salud. Entonces, quisiera que usted nos explique un poco más cómo funcionaría ese sistema de vouchers para aquellas personas que ahorita
están con problemas económicos, que están en pobreza y tal vez piensan que ahora tendrían que pagar muchísimo dinero que no van a tener porque se va a privatizar la salud. Bueno, las dos reformas más importantes son la 1 y la 2. Porque son para sacar a la gente de la pobreza, porque todo el tema de no privatizar, no, porque la gente pobre, tal, no, un momentito. Nosotros tenemos un programa de 5 reformas y las 2 primeras, política y economía, son para sacar a la gente de la pobreza, para abrir oportunidades de empleo, no igualdad de oportunidades, porque eso no existe, y miente el socialista que diga lo contrario, que puede hacer igualdad de oportunidades, sino más y mejores oportunidades para todos, ¿ok? Creando empleo. Y esto no es algo utópico, no es algo en el aire, es algo que desde los años 70 se viene haciendo en países asiáticos, después fue en los países excomunistas, que en la década de los 90 salieron del comunismo en Europa Central y Oriental. Me refiero, estoy hablando de ejemplos concretos, ¿ok? De las repúblicas, las 31 repúblicas que formaban la Unión Soviética. Son 31 casos concretos de dessovietización. Y los 7, 8 países que conformaban el cinturón de seguridad de la Unión Soviética eran el bloque del este, desde Polonia hasta Yugoslavia, ¿ok? Entonces, pasando por Rumania, Bulgaria, todos esos países, Checoslovaquia. Entonces, también los tigres asiáticos, o sea, Hong Kong, Singapur, Formosa, es decir, China insular y Corea del Sur. Y últimamente los países africanos, que son los que nosotros siempre ponemos de ejemplo. Nos preguntan, ¿y en qué países? Bueno, ahorita se están haciendo en los países que se llaman leones africanos. Incluso hay muchos leones africanos donde las reformas liberales las están haciendo los viejos partidos comunistas. Nosotros ponemos los casos de Kenia y Tanzania, por ejemplo. Y en Asia, China y Vietnam son donde los partidos comunistas están haciendo las reformas liberales, y muchos de ellos no ahora, sino desde hace tiempo ya. Y han adelantado y progresado muchísimo. Nosotros usamos los videos del VisualPolitik, que son unos españoles que están muy bien informados y transmiten información sobre esos países asiáticos y africanos, ¿no? Entonces, no estamos hablando en el aire, no estamos hablando de algo que inventamos nosotros no inventamos nada, ¿ok? Nosotros tomamos las ideas del gobierno limitado, no de la libertad, porque eso es muy gaseoso, muy etéreo, muy en el aire, muy abstracto, sino las ideas de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, las tomamos de los libros, sí, pero también de los países que las están poniendo en práctica. Las están sacando de los libros y llevando a lo empírico, ¿ok? Y tenemos cifras alucinantes sobre África, por ejemplo. El África subsahariana, que por cierto, el 1 de enero de este año terminaron de firmar el mercado común africano, que es una cosa que le roncamos motores, ¿no? También tenemos el mercado común asiático, desde China hasta Australia, y la ruta de la seda, que tiene, y para el que se pregunte, bueno, ¿qué está pasando ahí? Muy simple, desestatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. No, la fórmula no es tan complicada, ¿no es así, Randy? Correcto, muchísimas gracias, don Alberto, por responder. De hecho, también me gustaría mencionar uno de los argumentos que usualmente dicen muchas personas que están a favor de la carga excesiva de impuestos, y uno de esos son los países nórdicos.
que son países socialistas y exitosos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Ya no son tan socialistas como antes. Especial, por ejemplo, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Porque hay que hablar de casos concretos, hay que hablar de la realidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los países nórdicos? Esos cuatro. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos en el Foro Liberal de América Latina un programa de formación continua que tiene ese nombre, se llama La Realidad. Y estudiamos casos concretos, países por países, reformas por reforma, ¿ok? Y partidos por partidos, porque son partidos políticos los que han hecho esas reformas en todos esos países. Partidos políticos que en algunos casos son hasta los viejos partidos comunistas, pero en otros casos son partidos relativamente nuevos que surgieron en la década de los 90, por decir algo, pero ya llevan 20 años haciendo reformas, ¿ok? Liberales. Somos liberales y conservadores también, somos fusionistas, ¿ok? Por eso vemos muy mal, no solo América Latina, vemos Occidente. Occidente está en decadencia. Dígame eso de los Estados Unidos de poner la bandera gay en todas las embajadas. Eso no, en la ideología gay no entra en Rusia ni en China, ni en África tampoco. Eso son cosas que pasan en Occidente nada más. Y Occidente son tres bloques, entidades, digamos, geopolíticas, como les gusta decir a muchos, que son Estados Unidos y América del Norte, Europa occidental y oriental, o mejor dicho, Europa occidental, no oriental, porque en Europa oriental no entran esas cosas, ¿ok? Y América Latina, que respectivamente son el barrio rico, el barrio aristocrático, o sea, del patriciado antiguo, y el barrio pobre, que somos nosotros, ¿ok? Entonces, lo que está mal es Occidente en general, ¿ok? Ni Europa Oriental, ni Rusia, ni China, ni África siguen esos caminos que sigue Occidente. Entonces, no sé si iba por ahí o por otro lado tu pregunta, Randy. No, de hecho, por ahí va, don Alberto. Usualmente esto es un argumento para muchas personas que dicen que el socialismo funciona, porque funciona en los países nórdicos, Ya, ¿verdad? es que no, es que si tú examinas como nosotros en la realidad, con lupa, caso por caso, cada uno de los 4 países nórdicos, resulta que desde los 90 han hecho reformas liberales, ¿ok? Han hecho reformas liberales que se pueden ver, por ejemplo, en el libro de Mauricio Rojas, un chileno que muy interesante su vida, ¿no? Su trayectoria vital. Porque él salió de Chile cuando Pinochet, él era del Partido Comunista o algo así, o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no me acuerdo. ¿Ok? Y fue a Suecia, que era un país socialista en esos años. Pero cuando él llega, Mauricio Rojas, observa que ese país socialista, Suecia, no era tan bonito como lo pintaban y que en ese país socialista hubo un resurgir de partidos de derecha liberal que empezaron a hacer reformas. Y él se interesó y se sacó el comunismo de la cabeza y empezó a aprender liberalismo y todo eso y se afilió a uno de los partidos suecos de la coalición, ¿no? Que eran reformistas, y después escribió un libro muy interesante cuando volvió a Chile que se llama Suecia después del modelo sueco. Entonces ahí están todas las reformas de mercado que se hicieron en Suecia. También hay literatura sobre los otros 3 países nórdicos y por supuesto Inglaterra también, que entra en ese, queda cerca de por ahí. ¿Ok? Reformas de mercado, desestatizar, desregular y desmonopolizar, o sea, abrir mercados a la competencia. En la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. Los países nórdicos ya no son socialistas, o por lo menos no son tan socialistas como eran antes. ¿Okay?
Entonces, ahí sí fui directo a tu pregunta, gracias. Muchas gracias, don Alberto. Eso significa que las 5 reformas están fundamentadas no solamente bajo una teoría, sino la evidencia empírica nos dice que funcionan. Y es la solución que requiere Latinoamérica. Pues bueno, creo que la siguiente pregunta la tiene nuestro compañero Josué. Sí, me Adelante. gustaría también recalcar muy bien lo que dice don Alberto, porque de hecho cuando se revisan los índices de libertad económica a nivel global, estos países que los socialistas de izquierda, de un país como el nuestro, por ejemplo, eh, dicen que, bueno, ellos son socialistas, ¿verdad? Toda la franja nórdica, y nosotros queremos ser como ellos. Lo que pasa es que, como bien dice usted, lo que quizás le quedó a ellos de socialistas son los impuestos altos nada más, porque casi todos están así impuestos muy elevados de índice de libertad económica y quizás los impuestos altos son lo único que les queda de socialismo, ¿verdad? Lo que pasa es que quieren el modelo socialista en impuestos, pero no en libertad económica. Así es. Ahí qué bueno tu intervención, porque hay varias cosas que aclarar ahí. En primer lugar, ¿por qué quedan los impuestos y los servicios públicos en salud y educación de la época del socialismo? Por una razón, ¿ok? Y histórica, y es la siguiente. El socialismo en los países nórdicos no llegó de la noche a la mañana. Llegó después de más o menos 100 años consecutivos de capitalismo. Entre 1815, cuando terminan las guerras napoleónicas, y 1914, o 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que ahí aparece el socialismo, fueron países capitalistas y países capitalistas muy avanzados, sobre todo Suecia, ¿ok? Que contaban con una infraestructura de capital que les permitió a los socialistas, a partir de 1919, hacer las locuras que los socialistas siempre hacen. Ahora bien, después vino la crisis del 30 y vino la Segunda Guerra Mundial y empezaron después de la Segunda Guerra Mundial las reformas liberales. Pero esas reformas liberales se hicieron en los países nórdicos donde había una infraestructura de capital instalado, digamos, y además capital intelectual, habilidades, tecnología, etcétera, ¿ok? Pero ese no es el caso de América Latina y tampoco es el caso de los países africanos y asiáticos que siguen el mismo camino. O sea, son países que no tuvieron más de 100 años de capitalismo, con 100 años consecutivos de capitalismo constructivo, como tuvieron los países nórdicos. ¿Okay? Entonces nosotros, en materia de impuestos, nosotros tenemos nuestra propuesta que es el impuesto único, plano, impuesto único, uniforme, o sea, plano y universal, sin excepciones. Entonces, a eso le llamamos el impuesto de las 3U. Está dentro de la reforma número 1, pero con efectos directos en la economía, que es la materia propia de la reforma número 2. El proyecto 5 reformas, y esto la gente del Partido Unión Liberal lo sabe muy bien en Costa Rica, el proyecto 5 reformas es algo muy pensado, muy meditado, estudiado y desarrollado por, digamos, desde hace 8 o 10 años más o menos, no solo por mi persona, sino por un montón de gente. Por ejemplo, en Costa Rica está Johan Quesada, está Miguel Jiménez en el Partido Unión Liberal, el doctor Perdomo, que es su presidente, Otto Guevara, que es un hombre que tiene una gran trayectoria, no sin errores, porque todos cometemos errores, no sé si ustedes, todos cometemos errores, ¿ok? En la vida. Y toda esa gente está en el Partido Unión Liberal y ellos adhirieron al proyecto 5 reformas porque lo vieron muy sólido, muy solvente, intelectual
técnica y políticamente muy viable, ¿ok? Inviable es lo que tenemos ahora. Inviable sería en Costa Rica seguir con el PAC. Eso sí es inviable. Es inviable porque ya no da más. O sea, la socialdemocracia es un modelo agotado. Randy preguntaba por el Foro de Sao Paulo, pero es que no es solo el Foro de Sao Paulo. Mira, además del Foro de Sao Paulo tenemos el Grupo de Puebla, que está aquí en México. Y no es que haya reemplazado al Foro de Sao Paulo, no. Lo que pasa es que el Foro de Sao Paulo son partidos y movimientos sociales y el Grupo de Puebla son personalidades, ¿ok? De izquierda, todo de izquierda. Entonces, se ha superpuesto uno por otro y además Lula estaba preso hasta hace pocas semanas. Pero ahora Lula está libre y va a competir con Bolsonaro que va a la reelección, lo cual es un error gravísimo, ¿no? Error típico de la derecha mala. Entonces, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, COPAL, que así se llama la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que son todos de izquierda, ¿okay? Y la Internacional Progresista, que el año pasado fundó Bernie Sanders con su esposa, ¿okay? Ya de alcance global. Entonces, no es solo el Foro de Sao Paulo, son 5 suprapartidos internacionales o partidos supranacionales a los cuales nosotros en el Foro Liberal de América Latina estamos enfrentando. Entonces tenemos una tarea terrible, especialmente entre los cristianos, porque el cristiano está sumamente confundido. Algunos van a una política de izquierda, ahí se copian del Papa y la línea tradicional de la teología de la liberación católica, que viene de lo que llaman doctrina social de la Iglesia, que es la típica posición tercerista, ¿no? No, ni capitalismo, ni socialismo, esa es la doctrina social de la Iglesia católica. Y de ahí sale la teología de la liberación, impulsada no por todos los católicos, sino por los jesuitas principalmente. Y ahora tenemos un papa que es los católicos, yo soy anglicano, ¿okay? Tienen un papa que es comunista y que curiosamente ha puesto de general de los jesuitas a otro jesuita como él, pero más comunista que él, si cabe, que es el padre Arturo Sosa de Venezuela. ¿Okay? Como yo viví muchos años en Venezuela, yo sé quién es el Papa. La gente no sabe. Ok, y don Alberto. Los evangélicos. Ajá. Ajá, dime. Sí, no, queríamos, digamos, en ese mismo Dígame. punto, yendo sobre esa misma vía, con respecto a los alcances que ha tenido el foro liberal aquí en Latinoamérica, porque hay algunos países, ¿verdad?, que también están involucrados. Sí. Nosotros tenemos en Costa Rica el Partido Unión Liberal y tiene su web. Lo mismo en Guatemala el Partido Familia y tiene su web. Y en Perú el Partido de Evolución tiene su web, aparte de la web del Foro Liberal de América Latina. Digo esto para la gente que nos está escuchando, ¿ok? Esos 3 que menciono en Costa Rica, Guatemala y en Perú son los 3 que tenemos más armaditos, digamos, más presentables, más bonitos. ¿Okay? Tenemos otros. Por ejemplo, en El Salvador, el Partido Valores. En Colombia, el partido Dale Colombia. Tenemos casi convencido ya el Partido Libertario de Venezuela. Tenemos también en Ecuador varios grupos en distintas ciudades del Ecuador que están incorporados, todavía no son partidos, digamos, pero están en ese proceso. Y lo mismo en Chile, y lamentablemente no en Argentina, no en Brasil, no en Nicaragua, para hablar de un país cercano a ustedes, ni Honduras tampoco, no tenemos nada, pero o casi nada. Tenemos alguna gente que nos conoce y nos apoya, pero nada más. ¿Okay? Y
lamentablemente las iglesias nos cierran las puertas, los influencers también nos cierran las puertas, ¿ok? Y entonces tenemos que nadar contra varias corrientes, porque al ser nosotros fusionistas, nadamos contra el marxismo clásico y contra el marxismo cultural. Y entonces en Costa Rica yo hice una serie de, con los de Costa Rica, el grupo que se llamaba Los Ignorantes, que tenía un canal de YouTube muy bueno, yo hice una serie de 4 videos que se llama Incongruencia Política, dedicado a 2 grandes incongruencias que no ayudan. La de los pro vida, que son estatistas, en el lado, digamos, cristiano, y en el lado liberal libertario, los pro mercado, que son anti vida y anti matrimonio y pro aborto y todo eso. Eso no ayuda para nada. Claro. Las Muchísimas inconsistencias. gracias. Sí, de hecho, son inconsistencias. De hecho, don Alberto, ahora que usted estaba mencionando las 5 reformas, usualmente cuando se escucha la palabra, por ejemplo, mercados libres, capitalismo, las personas como que confunden los términos siempre con mercantilismo. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre capitalismo y mercantilismo? Mercados libres, libre competencia para todos, porque cuando las personas escuchan, vamos a privatizar, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, vamos a abrir los mercados de Recope, incluso las universidades estatales, entre otras áreas, entonces dicen, pero ahora un grupo de empresarios corruptos se van a dejar eso. ¿Usted podría indagar un poco más entre la diferencia de capitalismo y mercantilismo? Bueno, sí, cómo no. Eso hay que recomendar leer el libro de Adam Smith en 1776, la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de la nación. ¿Ok? Entonces, Adam Smith escribe ese libro en contra del mercantilismo o capitalismo corporativo o capitalismo oligopólico, oligárquico del tipo que tenemos en América Latina. ¿Ok? Entonces, Adam Smith es la mejor introducción a ese tema. El capitalismo liberal es el capitalismo de competencia abierta, donde no hay barreras de entrada ni barreras de salida a los mercados. Es decir, aquellas empresas hábiles y competentes en satisfacer las demandas del consumidor y también de los trabajadores. Esa es la gran ventaja de conocer una escuela de economía que se llama Supply Side, ¿ok? Que no, porque a veces el liberalismo económico a veces se presenta mal. Dice, el rey es el consumidor, no es el empresario, es el consumidor. Y el consumidor y el empresario tienen que obedecer las órdenes del consumidor. Eso es solo la mitad de la verdad. Porque entonces la gente, si le explican eso, la gente dice, ajá, ¿y los trabajadores dónde están ahí en el cuadro? Bueno, ahí está. Supply Side Economics te explica que eso no es totalmente así, que el empresario tiene que satisfacer las demandas de los consumidores porque por el lado de los bienes y servicios está en el mercado de los productos de consumo final. Pero por el lado de los trabajadores está en el mercado laboral. Y si no cumple las exigencias de los trabajadores, habiendo libertad de salida y de entrada, los trabajadores pueden decir, chao, me voy porque no me gusta cómo me están tratando aquí, no me gusta el sueldo que me pagan, o las condiciones, y me voy para otra empresa. ¿Ok? De la misma manera que en el mercado de los oferentes y demandantes de fondos de inversión y de capital circulante y demás, compite con otras empresas en ese mercado
donde por el lado de la oferta están los bancos. Por eso digo yo que por eso a mí no me gusta, no es que no me guste la escuela austríaca, ¿ok? Yo amo la escuela austríaca, pero te da una visión muy, muy unilateral, digamos, y muy insuficiente porque es muy parcial. No te muestra la burocracia, por ejemplo, como te muestran los public choice, o no te muestran las instituciones como te muestran los institucionalistas, el premio Nobel Douglas North, etc. Entonces, por eso es que yo no es que no me guste la escuela austríaca, lo que no me gusta es el fanatismo ciego de los tanques de pensamiento y los influencers, escuela austríaca como si no hubiera otra. Y también mencionar la escuela de Chicago, ¿ok? Y te van a decir, bueno, pero eso es Milton Friedman, el monetarismo. Milton Friedman defendía el Banco Central. Y eso no le gusta a la escuela austríaca. Sí, pero pocos saben que Milton Friedman al final de su vida se arrepintió. O sea, Milton Friedman se hizo famoso y tuvo un premio Nobel por un enfoque de bancocentralista que se llamó monetarismo, y en realidad se debió haber llamado bancocentralismo, ¿ok? Pero Milton Friedman, 3 años antes de morirse, en una entrevista que concedió a un periodista británico en California, dijo que él estaba un poco, no usó la palabra arrepentido, pero que él había revisado esa posición y últimamente no habría sostenido esa posición. Entonces, como te digo, todos esos factores de confusión no ayudan en las iglesias, no ayudan en los tanques de pensamiento, en los influencers. Por ejemplo, tenemos influencers que escriben el libro negro de la nueva izquierda. La izquierda sí es negra, eso no cabe la menor duda, pero todo este tema de la ideología de género especialmente no es nuevo. En la izquierda no es nuevo. ¿Ok? Y si usted se lee cuidadosamente, como leemos nosotros, las obras juveniles de Marx y la obra póstuma de Marx firmada por Engels, que se llama El origen de la familia del Estado, o algo así, ¿no? Va a ver que la destrucción de la familia estaba del matrimonio y de la familia burguesa, matrimonio burgués y familia burguesa, estaba en el programa de Marx y Engels del año 48. Nada más que con mucha habilidad en el manifiesto comunista sintetizaron las demandas inmediatas en el capítulo 2 y enumeraron del 1 al 10 un decálogo de demandas inmediatas. Y esas demandas inmediatas no iban por el lado del matrimonio gay ni nada de eso. Era solo economía y educación. ¿Por qué? Porque ellos de esa manera querían obtener el poder. Y lo hicieron desde 1917, o mejor dicho, 1910, que fue la Revolución Mexicana, 7 años antes que la Revolución Rusa. Desde 1910 hasta el final del siglo XX, eso fue lo que hicieron, aplicar el marxismo clásico. Pero el marxismo cultural ya estaba en el año 1848, ¿no? Y ahora les llegó el turno, porque ahora tienen el poder. Pero no es una nueva izquierda, no hay nueva izquierda, siempre la misma. No sé si está claro. Okay. Muchísimas gracias, don Alberto. De hecho, sí. De mi parte, creo que ya no tenemos más preguntas. No sé, Josué, si de tu parte gustas algo adicional. Nada más que agradecerle a don Alberto Mansuetti por el honor que nos concede entrevistarle y escuchar su sabiduría, sin duda alguna. Y no, o sea, es muy importante para que muchas otras personas que también están escuchando esto puedan entender, digamos, muchos conceptos y términos de lo que se está hablando también hoy, que uno escucha usualmente, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, don Alberto. De hecho,
para finalizar, nos gustaría que nos diera un poco más de información, dónde podrían encontrarlo usted, si está disponible en las redes sociales, también si pueden ubicar al Foro Liberal de la América Latina, cuál es el website y también darnos información adicional al respecto. Sí, cómo no. Está mi blog también y tengo un canal de YouTube a nombre de Alberto Mansuetti. ¿Okay? Está mi libro, Las leyes malas, también Alberto Mansuetti. ¿Okay? Y un libro que, recopilando artículos míos, Pisando Callos, lo puede buscar en Amazon también. Eso en cuanto a mí, personalmente. Y también, bueno, estamos las instituciones, o sea, el Centro de Liberalismo Clásico, el Instituto de Libre Empresa y la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, aparte del Foro Liberal de América Latina. Con esos nombres usted lo pone en Google y ya los encuentra en Facebook, en la web, y en Facebook, en Twitter, en Instagram, en esta otra que yo no uso mucho, por eso no me acuerdo el nombre, que tiene la flechita que sustituye a WhatsApp. Bueno, y en WhatsApp tenemos muchos, Telegram, ahí me acordé. En WhatsApp tenemos muchos grupos también, somos muy accesibles, y yo quiero terminar dando las gracias a ustedes. Muchas veces nos invitan, por eso nos gustaría que me invitaran también a los líderes del Partido Unión Liberal, ahí de Costa Rica. La mayoría de nosotros somos cristianos de distintas denominaciones, pero no todos. O sea, hay gente que no es creyente en nuestro movimiento, en todos los países, gente que no es creyente. Siempre me preguntan, yo no soy creyente, soy agnóstico, soy ateo, incluso ¿es algún problema? Entonces yo les digo, para mí no es ningún problema y para el movimiento tampoco, es un problema tuyo, no es un problema nuestro. Así que tú, bienvenido a bordo, sin problemas, ¿ok? Bueno, entonces estamos, y por eso quiero hacer una invitación especial a las iglesias. Entre nosotros hay bautistas, hay católicos romanos, hay evangélicos, hay protestantes, hay calvinistas, reformados, hay de todo, ¿ok? Hasta estoy yo que soy anglicano, pero yo creo que soy el único anglicano de la rama conservadora, eso sí. Entonces, una invitación, dando las gracias a ustedes, una invitación para unirse a la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, ¿ok? Donde también en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas tenemos gente que no es creyente, pero me dice, bueno, yo quiero aprender. Bueno, vení nomás, no hay problema. Okay. Bueno, don Alberto, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Muchas gracias por su tiempo y también a todos los que nos están escuchando. Les agradecemos por su tiempo. Un capítulo más de La Calle Viena.